¿Qué tal, doctora? Un gusto tenerte, muchas gracias. Sabemos que tenés muchísimo trabajo, hiciste un espacio para compartir con nosotros. Buenas tardes para Dani y a todos los presentadores y también a toda la teleaudiencia de Red Guaraní. Lo último que se tiene en relación a la investigación del caso Pablo Medina, ¿tiene que ver con el tema de pedido de extradición? Sí, ahora se presentó en estos momentos, recién me informaron, se presentó el pedido de captura internacional. Eso lo realizamos en Curuguatú ante el juez José Benítez y él posteriormente enviará el oficio a Interpol a fin de que socialice eso con todos las regionales que tiene Interpol. Doctora, ustedes están manejando información de que Neneco está gestionando documentos en Brasil como aparentemente para empezar una nueva vida ya, justamente en una localidad cercana a Canindeyú. Bueno, eso es lo que hoy apareció. Oficialmente nosotros no tenemos nada, ¿verdad? Nosotros tenemos que hablar, al menos como Ministerio Público, tenemos que hablar sobre documentaciones. En estos momentos sí, a partir de esta información vamos a generar el pedido de esas documentaciones. Y solicitar, Neneco es ciudadano brasilero también. Entonces... ¿Y cómo afecta que 15 días después del asesinato de Pablo Medina, supuestamente él haya empezado a gestionar documentos de registro de conducir, por ejemplo? Bueno, y por eso te digo, he visto que ahí dice Neneco González, parece algo. Sí. Y nosotros tenemos en todas las documentaciones a él como Acosta Márquez, y en una parte de las documentaciones también a la mamá le tenemos como Eva, ¿verdad? Y en otra parte la tenemos como Eva Díaz. O sea, tenemos una cantidad tenemos que verificar bien todo eso y solamente a partir de la cooperación que pueda darnos el Brasil vamos a poder... Ahora, indudablemente, todos nos centramos sobre la figura de Neneco Wilmar Acosta porque indudablemente es la figura más preponderante. ¿Y las otras personas presuntamente ligadas? Bueno, Wilson, que es su hermano, sí. Arnaldo, que es su secretario privado, chofer, su hombre de confianza, y su sobrino Flavio. O sea, las búsquedas se dan respecto a los cuatro. ¿Ustedes creen que estarían todos juntos? Por la protección, digo, o bajo la protección del intendente o exintendente. Es muy difícil de precisar, pero probablemente más bien Neneco esté en compañía de su hermano. Claro. Ahora, vemos que esto se hizo básicamente en un tiempo récord. Conocemos de su trabajo, doctora Sandra, sabemos de la diligencia que usted tiene cuando toma un caso, pero en este particular, en 2 semanas básicamente cerraron el circuito. No sé si ya están al punto de decir, en esta fase todavía preliminar, que ya tienen elementos de convicción como para, por ejemplo, sostener una acusación. Sí, tenemos elementos sólidos, ¿verdad? Que día a día lo vamos generando más, ¿verdad? Estamos prácticamente cerrando el caso. Eso fue lo que llamó la atención. A 2 semanas hay tantos elementos que involucran directamente a Wilmar Acosta como autor intelectual y a sus conexiones, que son todos parientes. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió acá? El trabajo en equipo fortaleció eso. Normalmente suele ser una debilidad, pero fue una fortaleza para nosotros. Y nosotros en la Fiscalía dividimos el trabajo. Yo vine a quedarme acá a trabajar con el comisario Fleitas y toda su gente. Y los colegas quedaron en la zona a hacer los procedimientos, a recaudar, a recolectar porque si estamos todos en un lugar, no podemos descuidar lo que acá, que necesita el laboratorio forense, necesita criminalística de mi firma, necesitan las telefonías. Entonces nos dividimos bien los propios fiscales y también la Policía Nacional y quedamos Entonces eso es el trabajo en equipo fortaleció y pudimos quitar en poco tiempo el resultado. Doctora, sabemos que Wilmar Neneco Acosta tiene muchísima protección política, también de la justicia, no sé, del Ministerio Público. ¿Recibieron algún tipo de presión, llamadas que digan paren con la investigación? Porque estos datos sabemos que son antiguos ya, no el asesinato de Pablo, pero sí todos sus antecedentes y nunca había pasado nada grave con él. Siempre siguió cometiendo sus hechos ilícitos en la zona. Mira, personalmente no recibí ningún tipo de presión. Lo que sí recibí es mucho apoyo de cortar cabeza, de trabajar con total libertad. En ningún momento recibí presión y no lo voy a permitir luego. Si me dan una presión, prefiero irme a mi casa nomás a hacer los quehaceres domésticos. ¿Ustedes recibieron en algún momento, o sea, pudieron verificar la computadora de Pablo Medina, doctora?
Eso es objeto de pericia. Es justamente, estamos trabajando sobre su computador. Ya. A través del anticipo jurisdiccional. Eso también quiero explicar. Hay cosas que aún no se pueden dar a conocer porque siguen en los laboratorios, tanto de criminalística como de laboratorio forense. Es decir, no puede decir ese entonces informe va directo al juzgado y es en el juzgado es lo que nos otorgan una copia. Por el anticipo es se protege el pedido de anticipo a esos aparatos, es porque el día de mañana puede sufrir un daño y no vamos a poder más extraer lo que hay ahí. Entonces, en un juicio oral ya ingresa por su lectura eso, es una protección. Por eso está una defensa, están las partes en el anticipo. ¿Algo que le haya llamado la atención? No va a faltar alguien que quiera colocar eventualmente a Vilmar Neneco Acosta como una especie de chivo expiatorio. Como se habla de tanto campo político detrás de todo esto y la fuerte penetración que incluso tiene la familia Villalba en la zona de Canindeyú, que venga un aventurado y diga Vilmar Neneco Acosta es solamente un chivo expiatorio. ¿Cuáles son los elementos que tiene el Ministerio Público que lo vinculan directamente a él? Tenemos al crimen de Pablo, tenemos declaraciones testimoniales, tenemos reconocimiento de persona, que es a Wilson realmente, pero de ahí se desprende todo lo que vamos a Neneco. Tenemos el análisis preliminar de las comunicaciones y quedan todavía, lo que te digo, todo el material que está siendo procesado en ambos laboratorios. Doctora, me imagino que usted habrá escuchado, visto las declaraciones del ministro de la Corte, Víctor Núñez, donde hablaba de que Pablo Medina prácticamente era un mentiroso, que decía cosas que no sabía, decía medias verdades. ¿Cómo toma el Ministerio Público estas declaraciones por parte de un representante máximo de la justicia, siendo que ustedes cuentan con tantos elementos en contra de todos los políticos de esa zona? Bueno, mi trabajo es la carpeta fiscal de investigación. Yo no voy a desnaturalizar el crimen de Pablo Medina. Para mí tenemos dos víctimas, Pablo y Antonia, y debemos trabajar sobre eso. Lo que digan otras personas ya a mí no me afecta, porque el Ministerio Público con objetividad va a hacer su trabajo. Lo político, como te digo, existe una carpeta, justamente el fiscal general hizo una división. La narcopolítica se investiga con el fiscal, con el doctor Marco Alcaraz y el agente fiscal que él designó. Y el caso de las documentaciones de Pablo y el por qué ingresó con doble documentación es la doctora Claudia Mora. Doctora, en relación, quisiera volver al punto de la pericia que están haciendo sobre la computadora de Pablo Medina, porque considero que esa parte es sumamente importante. ¿Usted nos puede adelantar si con la pericia que se está haciendo, el trasfondo del asesinato de Pablo Medina realmente estaría ligado al tema narcotráfico? Es de público conocimiento que por ahí viene la mano, pero con algunos elementos que ustedes en su momento habrán leído y que apareció en algún artículo en la computadora de Medina, ¿eso va confirmando? Bueno, el caso del computador yo no te puedo decir absolutamente nada porque está trabajando los peritos y ellos van a informar al juez. No me informan a mí, al juez. Después ingreso yo con un pedido, ¿verdad?, al juez, y ahí voy a tener todo lo que se incautó de esa computadora. Yo te puedo decir que sí, estuve en la oficina de Pablo Medina y ahí sí pudimos colectar ya elementos. Eso te puedo contar porque son documentaciones, ¿verdad? Él tenía inclusive como una carpeta en donde le colocaba a Vilmar Acosta, ¿verdad?, como él ponía intendente Upenjú y ponía su hermano Wilson, y a otro pariente, pero que no es Flavio, lo ponía uno como escopetero y al otro como ¿Y la motociclista. ¿Aparecía? No, eso yo no... Era una suerte de organigrama el que Pues tenía. sí, como un organigrama en relación a Neneco Acosta. Donde la cabeza era Neneco Acosta. Exactamente, así tenía. Eso sí, es una documentación que nosotros poseemos, ¿verdad? Después él tenía sus periódicos de todas las publicaciones que él hacía. Entonces, eso nos facilitó mucho más hacer un informe preliminar al jefe de investigación de delitos que nos remiten. En base a eso quitamos la orden de detención el sábado a las 10 de la noche, ¿no? Hay un dato que no puede pasar por alto y no sé cómo en el cuadro de lo que usted está investigando se configura la participación o el presunto vínculo que hay con la diputada
Cristina Villalba. Usted le tomó declaración, nosotros a través de los medios de comunicación hicimos constar un entredicho que tuvo ella, se desdijo básicamente, había dicho inicialmente que Neneco se comunicó con ella un viernes y a usted oficialmente le dijo que fue un sábado. ¿Cuál es el tenor de la participación de Villalba en el proceso investigativo? Bueno, nosotros fuimos exclusivamente a tomarle declaración a la diputada porque ella había manifestado que se comunicó el señor Acosta con ella. En base a eso fuimos. Efectivamente, ella me manifestó, me había manifestado que fue el sábado, antes del mediodía. La orden de detención de Neneco sale el sábado a las 20 horas aproximadamente. Yo les comenté lo que manifestó, que él le llamó como diputada departamental, le dijo que tenía mucho miedo, le volvió a decir, tengo temor. ¿A qué? No le dijo. Y te va a llamar mi abogado. El abogado le llama a la diputada y ella le dice que ella es veterinaria, que no es abogada y que se presente a costa de la justicia. El abogado le dice que va a analizar la situación y bueno, a partir de ese momento no tenemos nada. O sea, básicamente fue muy poco lo que ella contribuyó, salvo ese dato que nos llama a nosotros la atención y que a ustedes también, por eso hace la salvedad de que la orden de detención salió a las 20 sí, y que ella ya se comunicó, incluso más gravoso si es que fue el viernes. ¿Por qué Neneco recurriría o quién estaría en todo caso, si queremos hacer de abogado defensor de Vilmar Neneco Acosta, quién estaría detrás de esto para incriminarlo? En relación al crimen de Pablo Medina. Claro, creo que él ya se basaba por los medios de prensa que ya estaban dando como un hecho su participación en el crimen. Pero aparte, en el cruzamiento de llamadas sí apareció su número. Sí, por es eso decir, es lo que... de alguna manera ella tenía que explicar eso. Nosotros tomamos todo el tiempo necesario, ¿verdad?, que nos llegó después de la muerte de Neneco, de Pablo y su asistente, nos llevó un tiempo hacer todo el análisis que se presentó, ¿verdad? De hecho, que la Fiscalía no le investiga a Cristina, a Villalba, a la diputada, como partícipe de todo esto, ¿no? No, porque no tenemos ningún elemento aún, pero si llega a salir un elemento, vamos a pedir su desafuero y le vamos a investigar. ¿Cuál es el problema? Hasta el momento, nada. Hasta el momento no tenemos, hasta el día de hoy, hasta esta hora, no tenemos absolutamente mínimamente nada. Ese contacto telefónico puede resultar sospechoso o por lo menos requiere alguna aclaratoria, que es lo que ustedes ya hicieron. Sí, y sobre todo hay que tener presente que siempre uno en el interior, uno le llama a la autoridad, a la máxima autoridad de la zona, ¿verdad? Una diputada o un gobernador. Normalmente yo soy del interior y suelen manejarse de esa forma, ¿verdad? Pero sí es una pieza importante para lo que investiga su colega, que tiene el capítulo narcopolítica. Sí, tenemos totalmente dividido las investigaciones justamente para no politizar el caso de Pablo y de su asistente y que el día de mañana nos obstaculice eso para una extradición. Doctora, sabemos que hubo una testigo del asesinato de Pablo y de Antonia, una testigo que quedó viva de milagro, prácticamente, aparentemente no se la vio en el vehículo. ¿De qué manera contribuyó su testimonio y cuál es la situación actual de esta joven? ¿Está siendo protegida porque se convierte en un blanco también de un nuevo asesinato? Sí, ella está protegida tanto por la Policía Nacional como por el Ministerio Público y ella fue la que reconoció plenamente a Wilson Acosta como la persona que le dio el disparo a Pablo. ¿Hubo casos que ustedes hayan manejado a lo largo de este tiempo que involucraba, por ejemplo, a ciudadanos brasileños y que la causa quedó estancada porque precisamente hay un impedimento desde el Brasil para que esto tenga su curso legal en Paraguay? En mi caso no, pero sí otros colegas parece que tuvieron ya inconvenientes de extraditarle a brasileños. ¿Eso se está articulando desde otra ala del Ministerio Público, claro, para que no suceda? Nosotros tenemos la Dirección de Asuntos Internacionales que está a cargo del fiscal Juan Emilio Oviedo. Y es él, solamente que ahora está de viaje con el doctor Díaz Verón, entonces a su vuelta sí yo me voy a reunir con él y voy a poder socializar también todo lo que tengo y cuáles serían los inconvenientes que tenemos en esta causa. Por más que no fuera su atribución directa, ¿usted conoce por lo menos algún conducto legal que pueda subsanar este eventual inconveniente que se pueda dar con el lado brasileño? Y bueno, eso a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Nosotros, desde el momento en que pedimos la extradición,
si la extradición es normalmente cuando ya se lo detiene en el país, Claro. entonces ahí enviamos toda la documentación. Una vez que ese país analice que no haya ninguna cuestiones políticas, porque tenemos el caso de Arron Martí Colmán, Exacto. que por cuestiones supuestamente políticas, que yo hasta hoy niego eso, nosotros tenemos a 3 secuestradores allá en el Brasil y no nos dan, bajo el amparo del refugio político. Elemento suficiente en relación a llegar a un juicio y a una condena, como decía Roberto, se tiene por todo lo que usted está mencionando, doctora. A partir de ahora, el tema es la captura de estas personas ligadas a este crimen. Yo sé que el tema de la extradición y todo esto está en otro ámbito, pero entiendo yo que con este tema de la doble nacionalidad, por lo menos de Acosta, se complica el tema, ¿no? Bastante se complica, ¿verdad? El hecho de que él tenga doble nacionalidad. Si es que él pasa al lado brasilero, si va en otro país, tranquilo. Ahí hay una cuestión, me imagino ustedes manejan mucha información. No quisiera estar en su lugar, todas las llamadas o datos que recibe a estas horas, pero la hipótesis es que efectivamente él está en el lado brasileño. Y eso es lo que hoy estaba leyendo yo por los diarios, pero sí, nosotros manejamos muchas informaciones y no se descarta Brasil, pero tampoco se descarta Paraguay, Puede hacer una estrategia también, ¿verdad? por supuesto. Frontera seca, protección política. No, es impresionante, no sé si conocen Opejón. Conozco. Pasás ahí, ya le tenés Es lo mismo que Pedro Como Juan. un barrio, Sí, más o sí, menos. un barrio. Ahora, se está investigando también esto que en los medios de prensa toma fuerza, sin los elementos probatorios, pero cada rumor a veces también se publica de que él pudo haber tenido algún tipo de respaldo institucional, político y hasta policial para poder ir hacia el lado brasileño en su momento. Y mira, yo estuve en la zona donde vivía Acosta y bueno, no sé cuál sería el respaldo, puesto que No hace falta su respaldo. casa ya está casi un poquito cerca del límite con la frontera ya, ¿verdad? O sea, yo no quiero entrar en eso porque, como te dije, no quiero desnaturalizar Claro. la investigación. Pero es un elemento igual en términos de la configuración de que Vilmar Neneco Acosta no solamente aparece como el capo mafioso de la zona, sino también con un fuerte respaldo de instituciones y de autoridades políticas. No, es evidente que en algún momento, si las tuvo, ¿verdad? Pero en este caso, yo no puedo decir, y es la primera vez que estoy trabajando en la zona de Curuguato, en un caso así como el que le toca a Vilmar Acosta, y tenemos los resultados que tenemos positivamente. Bueno, y nuestro compañero Sergio Valdés nos da más información acerca de esto que ocurrió en el Palacio de Justicia con periodistas. Adelante, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, es así. Nuevamente los periodistas del gremio y sindicatos de periodistas de Paraguay se manifestaron repudiando el crimen de Pablo Medina y esta vez ya entregaron una nota al ministro de la Corte en cuestión, Víctor Núñez. Esta mañana una gran movilización que partió desde el diario ABC Color y se trasladó hasta el Palacio de Justicia, entregando una nota exigiendo a Víctor Núñez a que se someta al juicio político en el eventual caso que se pueda dar en el Congreso Nacional y en un último paso, si es que no se da esta situación, a que él mismo renuncie por la conferencia de prensa que dio hace unos días nada más, donde rechazó todas las publicaciones periodísticas prácticamente, desacreditó la denuncia que se había hecho con relación a la denuncia periodística, con relación a la liberación que se hizo al intendente de IPJ, Vilmar Acosta, y hubo un repudio muy fuerte, por supuesto, a toda la justicia en general. Esto es lo que decía Eduardo Quintana, del diario ABC Color. De lo contrario, le pedimos que renuncie en el más breve plazo por ser incompatible su figura con las normas y procedimientos jurídicos. Dicho acto constituirá un paso importante para que la justicia en nuestro país comience a adquirir credibilidad y transparencia. Su alejamiento del Poder Judicial fortalecerá las instituciones democráticas del país. Los manifestantes esperan, por supuesto, que se den más detenidos y se avance la investigación, tal como lo estaba diciendo la fiscal Sandra Quiñones. Muy bien. Ahora queremos saltar a otro tema, fiscal, aprovechando su presencia y su amplio conocimiento en todo lo que involucra al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Decíamos el otro día con Dani, ¿cómo puede interpretarse este ofrecimiento de mediación que hace el parlamentario brasileño en nombre del gobierno, pero todavía no tuvo un trámite institucional en el vecino país?
Y de acuerdo al manual de procedimiento del EPP, ¿qué es lo que quisieron hacer con esto de poner fechas para Edelio Morínigo y simulando aparentemente una liberación del joven Arlan? ¿Eso está previsto en el manual de operaciones del EPP? Bueno, en primer lugar, tienes que saber que ellos van a jugar con todo esto que ellos tienen ellos tienen un pequeño dominio en este momento en relación, tienen 2 secuestrados. La vida de ellos está por sobre la Constitución misma garantiza la vida de ellos, ¿verdad? Entonces impide a las fuerzas de tarea conjunta, a las autoridades, actuar más libremente, ¿verdad? Ellos tienen 2 mercaderías, como se dice en los casos de secuestro, sumamente valiosas. En relación a lo que el gobierno brasilero apoya, yo no puedo opinar al respecto. No. En primer lugar, no soy la fiscal de la causa y segundo, es un tema que de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora, estas 2 personas, como usted dijo, doctora, sirve como un escudo para este grupo criminal. ¿No se descarta eventualmente otro secuestro? No, nada no se puede descartar. Estando este grupo aún activo y con 2 personas secuestradas, no se puede descartar. O sea, las medidas de seguridad, el accionar de ellos sigue. Entonces no podemos descartar que el día de mañana puedan realizar otro secuestro. ¿Cuál es el siguiente paso del EPP a partir de ahora, fiscal? Porque quedamos expectantes al 1 de noviembre, no pasó nada, el 14 de octubre tampoco. Ahora quedamos expectantes a un nuevo paso que ellos den, ¿o ustedes manejan alguna información? Bueno, yo voy a ser muy cauta porque hay 2 vidas en poder de ellos. O sea que ellos están jugando con el sistema de seguridad, ¿verdad? Pero te digo, es muy difícil hablar en estos momentos o decir cuál va a ser el siguiente paso cuando ellos tienen en su poder 2 personas cuyas vidas ellos tienen el poder de decisión en estos momentos. Muy bien, esto del canje que decía el ministro, que ellos en realidad no tienen intenciones de hacer un canje, ¿es tan así realmente, fiscal? No, en primer lugar, uno no puede negociar con ellos. Un país, el gobierno no puede negociar con ellos. Acá ni en ningún lugar. Con el terrorismo no se negocia, ni acá ni en ningún lugar del mundo. Fiscal, ¿y qué opina de la pena de muerte? Brevemente nomás sobre lo que había planteado ya la senadora Gusinski. Bueno, yo soy muy cristiana al respecto. No voy a ser muy objetiva. ¿El ojo por ojo? Pero igual le pedimos su opinión. Bueno, como cristiana estoy en contra de la pena de muerte. Incluso para los secuestradores que matan vivas. Se le puede dar hasta cadena perpetua. Pero solo Dios nos da la vida y Él los debe quitar.